Bueno, muy buenas tardes a todos. Creo que ya pasados 5 minutos de las 3 podemos dar por iniciado el webinar de digitalización de señales con CMTK. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Xavier Hurtado. Para quienes no me conocen, soy el ingeniero de soporte técnico y aplicaciones para la empresa Baluf Argentina SRL, la cual es una subsidiaria directa de la empresa Baluf a nivel global. Aquellos que no tengan presente quiénes somos como empresa, les hago una breve introducción. Baluf es una empresa alemana que desde hace más de 100 años, fundada en 1921, es líder de soluciones en sensores, medición lineal, identificación, conectividad y redes industriales. Esto se los comento como abrebocas porque es el pie con el que vamos a comenzar a entender cómo vamos a digitalizar, ¿sí?, las señales y llevarlas al CMTK y para qué vamos a digitalizar estas señales, cómo le podemos empezar a sacar provecho realmente en nuestro entorno industrial. Un poco para darles algo más de contexto, Baluf nace como una empresa, como les mencionaba, enfocada en todo lo que es la tecnología OT o tecnología operacional. Todo lo que se ve a nivel de campo, sensores y conectividad de redes industriales, es lo que abarcamos dentro de nuestro portafolio, pero recientemente y bajo la premisa de la revolución industrial 4.0, donde está creciendo la demanda por una conectividad y un mayor acceso a la información, ya sea hacia sistemas de IT o hacia la nube, Value fue ampliado su oferta a través de un mayor catálogo de productos de dispositivos IO-Link. Y para los que no estén familiarizados con el término, IO-Link es una tecnología, un nuevo estándar de comunicación que es inteligente, intercompatible y que está empleado para una transmisión mayor de datos. Si se fijan, IO-Link no es una tecnología propietaria de Valve, de hecho es una tecnología que se marca, ¿sí?, dentro de un estándar que es generado por múltiples marcas en la industria de automatización. Vemos nombres como Phoenix Contact, como Siemens, Schneider Electric, entre otros, que forman parte de este gran conglomerado que se puso a la tarea de generar un estándar que permitiera intercomunicar de manera rápida y sin importar el fabricante, dispositivos inteligentes que pudiesen proveer más información que simplemente una señal discreta o una medición analógica, que fuesen más rápidos de implementar y que fuesen más fáciles de mantener. De ahí que sean independientes también del protocolo industrial de comunicación, ya sea una red Profinet, Ethernet IP o, más recientemente, una comunicación enfocada a las redes de tecnología y de la información como MQTT. Acá vemos un ejemplo, ¿sí?, de un dispositivo IO-Link de Valve que a través de un pequeño archivo que se llama IODD, ¿bien? Este pequeño archivo describe lo que sería la información de este dispositivo y permite integrarlo a cualquier intérprete IO-Link. La ventaja de todo esto es la posibilidad de interconectar cualquier fabricante con cualquiera, digamos, de los dispositivos que se generen en este entorno. Esto lo menciono de base porque lo que vamos a ver ahora, que es el CMTK, está basado en esta tecnología para aprovechar al 100% lo que puede ofrecer la tecnología IO-Link y los dispositivos IO-Link que existen hoy en el mercado. CMTK, ¿sí?, es el acrónimo, por sus siglas en inglés, del Kit de Monitoreo de Condiciones, que no es más que un pequeño dispositivo con mucho potencial pensado para la digitalización de todo tipo de señales. Concebido inicialmente, de hecho, como un dispositivo para el monitoreo de señales de vibración y temperatura, pensado para un mantenimiento predictivo, hoy en día
eso es un título que le queda algo chico al CMTK. El CMTK es capaz de levantar información de cualquier dispositivo IO-Link. De hecho, podemos visualizar que al costado tiene cuatro pequeños puertos circulares, dentro de los cuales podemos conectar hasta cuatro dispositivos IO-Link. Eso significa que no solamente podemos conectar sensores inteligentes, como los que ofrece Valve, también tenemos la posibilidad de conectar adaptadores que nos permitirán ampliar la gama de señales que podemos ingresar a nuestro sistema. Ahora, ¿por qué sería tan interesante tener la posibilidad de conectar cuatro sensores inteligentes o cuatro conversores que me permiten conectar quizás una multiplicidad de 32 señales inteligentes? Perdón, señales tradicionales, bien, como señales discretas o analógicas? ¿Qué provecho le podría sacar? ¿Es esto un reemplazo para una tarjeta de señales discretas o analógicas? Pues no, porque realmente el CMTK se concibe como un dispositivo que trae una solución integral de monitoreo. ¿Esto qué significa? Significa que el CMTK, como pueden observar acá, está compuesto por un equipo, ¿sí? Con compatibilidad IO-Link, que nos permite conectar cualquier cantidad de sensores y de zapatillas, y a la vez está comprendido por un software que viene integrado dentro del kit de monitoreo de condiciones. Y lo más interesante de todo esto es que es un software de licencia gratuita. Es decir, adquieres este equipo y no hace falta que compres ningún tipo de licencia para ampliar sus capacidades. Se trata de la posibilidad de empezar a monitorear, de empezar a utilizar y aprovechar al 100% las capacidades de este dispositivo de monitoreo, ni bien sale de la caja, sin ningún tipo de suscripción, sin ningún tipo de costo agregado, más allá, digamos, de lo que podrían ser los equipos que queramos conectar para monitorear. Ahora, ¿para qué quiero hacer monitoreo de condiciones? ¿No? Es una pregunta completamente válida que podríamos hacernos de cara a la posibilidad de hacer una inversión sobre este dispositivo. ¿Qué interés tengo en adquirir el estado de distintas señales? Bien, bueno, la verdad que por el enfoque que conlleva la industria 4.0 de obtener más información y facilitar la conectividad, ya tenemos un buen incentivo, que sería poder obtener toda la información, no solamente de señales que tengamos en campo, sino también de diagnóstico que tengamos en nuestros distintos dispositivos. Tener un relevamiento del estado de salud de ciertas máquinas o de ciertos dispositivos en particular y empezar a tener cada vez más información. El monitoreo de condiciones, la verdad que lo podríamos definir, sí, de mil maneras, pero una manera bastante práctica es simplemente una medición continua en función a alguna variable. Puede ser vibración, temperatura, presión o corriente, para detectar una serie de cambios, una serie de anomalías, picos, por ejemplo, que solamente se pueden registrar cuando estamos monitoreando 24/7 permanentemente. Normalmente uno pensaría, bueno, pero si tengo un sistema de control que está tomando todas esas mediciones, podría actuar automáticamente sobre eso. Y sí, es un razonamiento perfectamente válido. Sin embargo, el CMTK no viene a competir con los sistemas de control, de hecho, viene a complementarlos. El CMTK, además de la oferta de hardware y del software integrado, trae dentro del equipo un almacenamiento que permite guardar todos los datos que va recabando segundo a segundo. Podemos ajustar incluso la frecuencia con la cual adquirimos esos datos y de esa manera prolongar lo que sería la cantidad de datos en el tiempo que podemos visualizar dentro del equipo. Y esto es muy interesante porque al ser un complemento de un sistema de control y no un sustituto,
se puede enfocar en una tarea muy particular que es el monitoreo de estas condiciones, el registrar todos esos datos y más allá de ejercer un control o no sobre el sistema, poder generar tendencias, poder analizar datos en el mediano y largo plazo y tener un panorama mucho más claro de la evolución de ciertas variables que pueden ser críticas para la salud de un equipo, como lo sería, por ejemplo, un motor, las vibraciones, la temperatura o incluso la presión de la línea en el caso de una bomba, son factores que analizados en el tiempo y evaluando las tendencias que se generan a medida que vemos los distintos cambios, los distintos ciclos, que empezamos a recabar datos y empezamos a entender qué es lo natural para nuestro sistema, para nuestro equipo y qué es una anomalía, eso nos permite a nosotros manejarnos con una mayor cantidad de información. Y cuando nos manejamos con una mayor cantidad de información, podemos recopilar esta información y tomar decisiones, ¿sí? Basados en todos estos datos que estamos recolectando con el CMTK para poder hacer un mantenimiento mucho más ajustado a la realidad de mi sistema, a la realidad de mi máquina o de mi proceso. Ya no se trata de simplemente planificar el mantenimiento de manera paulatina, ¿sí? Y empezar a siempre recambiar todo para evitar una rotura. Ahora estamos hablando que con este dispositivo y con el conjunto de sensores correctos, puedes estar monitoreando 24/7 cualquier equipo crítico dentro de tu industria para poder actuar cuando la tendencia de las mediciones de vibración, de temperatura o de otras variables empiezan a desviarse de lo normal. Cuando empiezas a tener incidencias, anomalías, cuando empiezas a ver distintos conjuntos de datos, ¿sí? Que no se condicen con la realidad de tu proceso. Además, además de poder utilizarlo como una herramienta de monitoreo pensado para el mantenimiento, también podemos visualizar información de distintas métricas, levantar información de sensores que estén contabilizando, ¿sí? Distintos pasos dentro de nuestra producción, por ejemplo, la cantidad de paquetes que pasan por una línea, ¿bien? Podemos utilizarlo para registrar el flujo de algún sensor que esté controlando la cantidad de material que se está ingresando a una producción, el nivel de una tolva, de un tanque. Podemos adjuntarlo, ¿sí? A todo este sistema de monitoreo para poder evaluar en el tiempo cuál es su evolución. Todo va de la mano con la criticidad, por supuesto, pero esto abre un panorama mucho más amplio e interesante sobre el monitoreo de distintas variables en nuestra planta, aprovechando sensores que probablemente ya tenemos o incluso pensando en arquitecturas únicamente para el monitoreo de aquellos equipos o de aquellos procesos que conocemos que son más críticos dentro de nuestra planta. Ahora, ¿para qué quisiera realizar todo esto? Simplemente, pues para mejorar el OEE, el, lo que en inglés se conoce como Overall Equipment Effectiveness, o en español, mucho más sencillo, la disponibilidad de mis equipos. ¿Y por qué realmente esta métrica me interesa? Hay muchos que ya tendrán la respuesta seguramente y están empezando a enlazar y a conectar bien el uso del CMTK con todo el provecho, con todo el valor que puede generar. Pero vamos un paso más. Bien, a través del monitoreo de componentes críticos, ¿sí? Yo puedo lograr gestionar el OEE de las máquinas. Bien. Por ejemplo, en ventiladores de extracción, en sistemas de transporte, motores, gabinetes, bombas o robots. Factores como la vibración, la velocidad, la temperatura o la humedad son críticos. Hace poco tomé esto lo tomo como captura de una charla
que recibí sobre la diferencia entre los sistemas IT y los sistemas OT, donde los sistemas IT priorizamos la confidencialidad por sobre la disponibilidad. Los datos tienen que estar siempre seguros, pero la disponibilidad de un sistema no suele ser la prioridad número uno. En OT, sin embargo, es todo lo contrario. Y por eso es que la métrica de OEE es tan importante. ¿Sí? La disponibilidad de un equipo, la disponibilidad de una línea son totalmente cruciales en cualquier industria. Un equipo que se me rompe inesperadamente me genera paradas, me genera costos, ¿bien? Una falla inesperada cuesta caro. Entonces, ¿para qué esperaríamos a que nuestros equipos más importantes empiecen a fallar? ¿Para qué estaríamos estoqueándonos de repuestos ante un eventual daño de una pieza que quizás jamás se me va a romper o que quizás no se me va a romper ahora? Quizás se me va a romper, sí, pero mucho más adelante. ¿Para qué estaría gastando el dinero, quemando el dinero en un proceso de mantenimiento, en un stock de materiales que realmente no estoy necesitando? Cuando puedo empezar a medir, cuando puedo empezar a tomar métricas reales, ¿sí? De lo que está pasando con mis equipos y empezar a planificar con toda esa información cuando realmente necesitan atención. Empezar a utilizar, a hacer un uso mucho más efectivo de todos los recursos que tenemos a disposición e invertir sabiamente en aquello que me genera más valor en la producción. Ahora, ¿qué puedo hacer con todos estos datos que recaba el CMTK? ¿Sí? Ya dijimos que es una solución que integra un equipo con comunicación IO-Link, que me permite levantar información de sensores inteligentes, es decir, de sensores que me entregan mucha información sobre un proceso, o de conversores que me permiten nuclear información de múltiples sensores. Ahora, toda esa información, ¿a dónde va realmente y cómo la puedo visualizar? Pues internamente el software embedido cuenta con un dashboard Grafana. De vuelta, sin ningún tipo de costo adicional, se genera automáticamente cuando conectamos el equipo por primera vez. Todos los, todos los sensores y todos los adaptadores que tengan conectados generan estas gráficas en el tiempo dentro del dashboard automáticamente por cada una de las variables que le estén entregando el dispositivo. Y lo fantástico es que incluso si no fuese un sensor que estaba pregrabado dentro del equipo, porque viene con la información sobre la mayoría de los productos Valve, pero aquellos productos que no estén pregrabados, fácilmente podemos cargar el archivo de descripción que mencionamos unas láminas atrás y obtener la visualización de todos los datos que nos entrega el dispositivo IO-Link. Esto además es un dashboard altamente personalizable. Es decir, que todo esto que vemos en la captura lo podemos cambiar, lo podemos mover, lo podemos eliminar, podemos agregar, podemos cambiar los parámetros de las alarmas que queremos que genere. Y de hecho, esa es una de las ventajas que viene ya de fábrica. La posibilidad de generar alarmas personalizadas en cada una de las gráficas en el tiempo para que pasado un umbral y pasado un cierto tiempo, se pueda generar una alarma vía mail. Es decir, que si nuestro CMTK está conectado a nuestra red de gestión industrial, nosotros podríamos pedirle que a través de un correo interno envíe notificaciones a aquellas personas que necesiten actuar por sobre el proceso que está teniendo una anomalía. Evidentemente, hay casos en los cuales, por ejemplo, una vibración puede dar picos, como en el arranque de un motor, en el arranque de una bomba. Sin embargo, al ser altamente personalizable, las alarmas se pueden gestionar para que ignoren esas anomalías. Es decir, si después de 5 segundos una vibración se sostiene por encima del umbral configurado, pues entonces sabemos que la anomalía no es transitoria, no es algo típico del funcionamiento del equipo y necesita atención. Entonces, con esos parámetros ya tenemos
una solución que fuera de su caja, ni bien lo compramos, conectamos todo, configuramos una alarma y ya tenemos una solución que nos genera valor, que empieza a actuar sobre el proceso y sobre las personas que están involucradas en el mantenimiento de ese proceso. Ahora, si realmente no sé por dónde empezar, o si realmente ya tengo otra aplicación, otro dashboard, alguna otra solución de software dentro de mi planta con la cual estoy gestionando datos de otros sistemas, pues no se preocupen. El CMTK lo tiene pensado todo. Lo podemos integrar en distintas aplicaciones IoT, ¿sí? A través de la mensajería MQTT, ¿sí? El equipo viene con un broker MQTT integrado, lo que significa que de fábrica y sin hacer más que ajustar un par de parámetros en la configuración, podemos pedirle que empiece a enviarnos información de las mediciones y del diagnóstico que está teniendo en cada uno de los puertos. Eso significa que rápidamente lo podríamos integrar con aplicaciones inteligentes que tengamos ya desarrolladas, como lo serían dashboards, ¿sí? Que concentren esa información, además de otra información que estemos levantando en planta, o incluso aplicaciones móviles, notificaciones al teléfono en vez de al correo. Todo esto abre un abanico impresionante, no solamente de intercompatibilidad, de vuelta, pensando en cada vez escalar más la conectividad desde los sensores inteligentes en campo hasta los servidores OT o incluso hacia la nube, pensando en cómo realmente aprovechar todos estos datos, porque una vez que nosotros lo adquirimos, son solamente datos. Cualquier dato que nosotros generemos de un sensor es simplemente eso. Pero cuando empezamos a aprovecharlo, cuando empezamos a darle sentido y cuando empezamos a utilizarlo realmente para tomar acciones, se convierte en información, se convierte en una herramienta valiosa para poder generar valor, para poder ahorrar dinero en costos de producción, en costos que me genera tener un mal OEE por no tener un mantenimiento basado en información. Además de esto, si MQTT no es algo que estén utilizando en su planta, OPC-UA seguramente les va a sonar un poco más. Esto es un estándar de comunicación que tiene mucha más predominancia, no solamente en las capas de IT, de la pirámide de automatización, sino también en las capas de OT, es decir, que nos podrían permitir conectarnos quizás a algunos sistemas SCADA, a algunos PLCs o incluso a servidores de IT. Bien, entonces podemos utilizar toda la información que está recabando mi CMTK y empezar a enviarla a una capa superior. Empezar a gestionar el análisis de esa información con herramientas de la inteligencia artificial o con cualquier otra herramienta que tengamos hoy en día implementada o que queramos implementar en un futuro. Toda la información que se recaba no es rehén de la base de datos del CMTK. Muy por el contrario, está abierto a comunicarse por múltiples canales si nosotros lo queremos. Y eso, de hecho, es una aclaración muy importante. Si nosotros lo queremos, es OPC-UA y MQTT son entornos en los cuales el CMTK puede comunicarse, pero vienen desactivados por defecto. Además, tanto MQTT como OPC-UA requieren de certificados y cifrado, con lo cual no hay que preocuparse de algún intruso tratando de meterse en el medio queriendo escanear la información que está enviando. Son estándares de comunicación industrial bastante seguros, ¿sí? Con lo cual nuestros datos empiezan a tener un mayor valor, ¿bien? No solamente estamos adquiriendo más información, le estamos dando sentido y le estamos protegiendo. Hoy en día la ciberseguridad y la protección de datos está tomando mucho valor en todas las industrias y el CMTK acompaña ese proceso con estas dos interfaces de comunicación que permiten aprovechar todos estos datos de una manera cibersegura.
Ahora, hemos hablado de que podemos hacer un mantenimiento mejor con el CMTK, hemos hablado de que podemos empezar a adquirir datos de producción, ver métricas, ver tendencias, pero quizás en este momento no se les venga a la cabeza alguna aplicación en particular en la que puedan trabajar. Así que vamos a dar un par de ejemplos. ¿Qué les parece el monitoreo de motores, por ejemplo? Utilizando un sensor de monitoreo de vibraciones de Baluf, podríamos conectarnos al CMTK y empezar a adquirir el valor de vibración en tres ejes de un motor. Además, podríamos conectarle no solo uno, sino dos, uno al motor y otro al acople. Entonces tendríamos una notificación del estado de salud del motor, del estado de salud de vibración del acople y de la temperatura que está levantando cada uno de estos componentes para alcanzar un estado de mantenimiento basado en la información, prácticamente un mantenimiento predictivo. Como les menciono, no es que el CMTK trae incorporadas herramientas para hacer un análisis predictivo o una inteligencia artificial. Sin embargo, genera una cantidad de datos y lo puede exportar de una manera tan flexible que si el día de mañana tienen un sistema que les pueda gestionar estos datos y generar ese, esa alarma adaptativa, ese informe predictivo, lo pueden aprovechar. ¿Qué les parece el monitorear bombas para mejorar la fiabilidad operativa? Mismo concepto, entender cuándo está en un exceso de carga, combinando un sensor de vibraciones con un sensor de monitoreo de flujo, con un sensor de presión, para entender si la bomba está trabajando en vacío o no, para saber si la bomba está operando correctamente. Y ahora, una cosa es decir, bueno, tengo toda esta información y me puedo enviar un mail y puede ir a alguien a revisarlo, pero quizás no hay una persona que pueda actuar tan rápido como para evitar algún problema. Y por eso el CMTK además viene con la posibilidad de instalar aplicaciones adicionales. ¿Sí? Además de todas estas funcionalidades de fábrica, es posible aprovechar aún más a través de aplicaciones desarrolladas por Valve o incluso la posibilidad de que sean desarrolladas por terceros para correr dentro del servidor Docker, ¿bien? Que corre internamente dentro del CMTK. Estas aplicaciones, por dar un ejemplo puntual, te permitirían manejar salidas discretas de un adaptador IO-Link, con lo cual no harías un control tan rápido como un PLC, pero podrías llegar a accionar una bomba y detenerla, ¿sí? Llegar a alertar al sistema de control que sí está gestionando la bomba de que las variables que estás monitoreando están en un valor que si no se detiene la bomba se va a romper. Entonces, se puede comandar de alguna manera un sistema de control de manera indirecta, si se quiere, para que a través de las alarmas que nosotros generamos, a través del aplicativo que nos permite controlar las zapatillas IO-Link, nosotros podamos tomar una acción, evitar una rotura, ¿bien? Y no depender de la velocidad de respuesta de una persona que quizás no está al lado del equipo que estamos monitoreando, que quizás no tiene un acceso rápido, pero sí podríamos tener un acceso más rápido al sistema de control. Mismo caso, un monitoreo de ventiladores para aumentar la confiabilidad de los sistemas de aire. Esto es crucial en algunas industrias en donde la calidad del sistema de ventilación es necesario para garantizar las condiciones de operatividad y las condiciones de producción. Monitorear el consumo, esto hoy en día está cobrando cada vez más importancia. Podríamos estar monitoreando el consumo de motores críticos, ¿sí? A través de transformadores de corriente con salida analógica y pasar toda esa información a lo que vemos en pantalla, ¿sí? Al lado del CMTK, que es la cajita negra, vemos
una zapatilla con 8 puertos y 3 cables amarillos. Allí podríamos conectar nuestro transformador de corriente con salida analógica y empezar a monitorear ese consumo eléctrico. De vuelta, combinándolo con todas las otras variables que podemos adquirir: vibración, temperatura, flujo, presión. Podemos hacer una combinación de todas estas variables y generar alarmas en función a esas combinaciones, porque el Grafana que viene embedido tiene esa capacidad de operar distintas variables, con lo cual podríamos seleccionar dos variables y pedir que la sumatoria, el delta o un umbral combinado de ambas sea lo que me active una de las alarmas, y después enlazar cada una de las alarmas a una condición diferente, condiciones que quizás no me generan una alerta por correo, porque simplemente quiero tenerla registrada y después consultarla en el sistema de monitoreo CMTK, o generar alarmas que sí son importantes, que sí necesitan acción y que comanden el sistema de control o que comanden a una intervención de un operador o de mantenimiento. También podríamos pensar en monitorear inalámbricamente para poder obtener los datos que necesitamos con mayor accesibilidad. Hay veces que los equipos que queremos monitorear no están tan accesibles, o queremos hacer un monitoreo rotativo un poco menos efectivo porque no estamos haciendo un monitoreo 24/7, pero sí nos permite dar un primer paso y empezar a observar información de distintos equipos y empezar a entender cuál es el comportamiento normal de nuestros motores, de nuestros ventiladores, de nuestras bombas. Empezar a entender qué es lo más propenso a romperse, qué es lo más crítico y dónde necesitamos dejar instalado 24/7 uno de estos equipos. Entonces, tenemos la flexibilidad en este caso utilizando un punto de acceso de Wago o de cualquier otro fabricante. No nos pagan la publicidad, pero puntualmente en la imagen se ve uno de esta marca conectado a nuestro CMTK para poder generar un access point que podemos acceder remotamente, con el cual podemos dejar instalado este equipo monitoreando de manera remota y adquiriendo datos y generando notificaciones sin necesidad de llegar hasta la zona con una red cableada. Así podemos aprovechar aún más todas las ventajas y bondades que nos genera el CMTK al adquirir distintos datos de estado de nuestros equipos. Ahora, ¿qué tenemos para ofrecer desde Valve? Hablamos de una solución integrada a través del CMTK, a través del software que viene embedido en el CMTK, que no tiene costo adicional, a través del almacenamiento que les permite empezar a grabar datos, empezar a entender todos esos datos, empezar a generar información que les va a permitir entender realmente cómo funciona normalmente tu equipo y si es un estado de salud bueno o malo lo que tiene el equipo que estás monitoreando. Podemos ofrecerles además todos los sensores pensados en proceso, sensores para monitoreo de vibración, de temperatura, de flujo, de presión, de distancia, ¿bien? De cualquier tipo de desplazamiento que genere este equipo. Y el caso del sensor de vibraciones es puntualmente interesante porque al haberse concebido inicialmente el CMTK como un sistema de monitoreo de condiciones, tiene una herramienta adicional que permite utilizar el sensor de monitoreo de vibraciones de Valve para, sin necesidad de conocimientos previos, sin necesidad de conocer los datos de tu equipo, empezar a monitorear con alarmas. A través de la norma ISO 10816-3, que viene ya precargada dentro del CMTK, nosotros podemos definir una serie de umbrales a través de un asistente de configuración rápido, ¿sí? Podemos simplemente conectarnos al CMTK, abrir en el navegador web su servidor web embedido y empezar a visualizar el estado de nuestro motor.
Definir rápidamente en función a la norma ISO qué puede ser un estado normal y qué puede ser un estado anómalo. Claramente, una norma no puede abarcar el 100% de los casos, pero nos da un punto de partida para poder empezar a gestionar todos los datos que nos va a entregar el sensor y empezar a manejarnos con información mucho más concreta. De esta manera, podríamos empezar a monitorear motores, a monitorear bombas y a monitorear ventiladores sin necesidad de esperar el tiempo mínimo necesario para adquirir datos y entender e interpretar toda esa información y generar nuestras propias alarmas personalizadas. Entonces ya con el CMTK, ya con el sensor de vibraciones de Valve, tenemos un punto de partida para evaluar aquellos equipos que por efecto mecánico suelen tener la mayoría de roturas, suelen tener la mayoría de problemas y suelen generar la mayor pérdida de eficiencia de los equipos, la mayor pérdida de disponibilidad en un proceso o en una línea. Entonces con esto, con el CMTK y el sensor de vibraciones de Valve, tenemos el punto de partida para empezar a realmente entender nuestro proceso, a realmente tener un mantenimiento basado en información y realmente iniciar nuestro camino hacia un mantenimiento predictivo, hacia un mantenimiento más eficiente y hacia una mejor disponibilidad y mejor producción. Eso ha sido todo por ahora. Quedo a entera disposición para que puedan contactarme si tienen alguna consulta puntual sobre cómo puede Valve empezar a ayudarles a generar una mejor producción, empezar a mejorar los tiempos de disponibilidad de los equipos y empezar a monitorear todo tipo de variables. Recordemos, no solamente aquellas orientadas a mantenimiento, sino también aquellas orientadas a proceso. Pueden ver en pantalla el QR con mi contacto y las redes de Valuf para que puedan seguirnos y estar al tanto de las novedades cuando lancemos nuevos productos y nuevas soluciones. De ahora en más, les agradezco por el tiempo que nos han compartido y espero que les haya gustado este webinar sobre digitalización de señales con CMTK. Si tienen los presentes alguna consulta en particular que pueda responderles ahora, abro el chat para leerlos y que me comenten. Si tienen alguna duda de lo que estuvimos charlando o si tienen alguna aplicación de la cual estén interesados saber si el CMTK les puede ayudar. Yo, Javier, tenía una consulta, no sé si lo puedo hacer mediante un audio. Sí, sí, adelante. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Perticaroli, yo trabajo para SP Group. Nosotros representamos a Baluf en lo que es la región de Cuyo, aquí en Argentina. Y por supuesto hemos avanzado con el CMTK con algunos clientes, pero a su vez sigue estando obviamente esa duda de cómo se anexaba a los tipos de conexiones, por supuesto, cómo podía funcionar teniendo sensores de otras marcas, cómo podía ser eso posible al mismo tiempo, ¿no? Diciéndolo de esta manera. Aparte de nosotros ofrecerle este sistema para monitoreo de variables, cómo nosotros podemos anexar nuestros equipos justamente al CMTK. A eso nosotros siempre hemos apuntado. Por el momento estamos avanzando con algunos clientes, pero todavía no hemos podido cerrar un negocio concreto. Pero bueno, un poco consultarte esto, cómo y de qué manera podemos mostrar que nos podemos anexar de manera eficiente a quizás sensores que sean de otras marcas, de la competencia, y que puedan tener esa seguridad de que va a funcionar. Bien, perfecto. Bueno, la realidad es que si el sensor es IO-Link, ¿sí? Tiene comunicación IO-Link,
La compatibilidad está totalmente garantizada, porque lo único que necesitan es descargar el archivo de descripción, también conocido como IODD, del sensor o dispositivo. Es decir, por lo general son sensores porque este sistema solamente adquiere datos, no actúa salvo a través de las zapatillas de Valve. Pero en lo que es adquisición de datos, si tienen un sensor de cualquier otro fabricante que sea parte del consorcio de Link, se puede garantizar la compatibilidad al 100%. Todos los datos los van a poder levantar y toda la información de diagnóstico que esté disponible a través de los datos de procesos del sensor lo van a poder levantar. Ahora, con respecto a la compatibilidad con sensores que no sean IO-Link, es un, digamos, como un campo a analizar porque va a depender de cómo podemos a través de IO-Link llegar a ese sensor. Una manera sería a través de las zapatillas discretas, IO-Link o Hops IO-Link, que permiten convertir señales discretas PNP a alguna señal tipo un bit en IO-Link, ¿sí? O los conversores de señales analógicas, ¿bien? Entonces podríamos tener allí conectados señales de corriente 420 miliamperes, de sensores de 2 y 3 hilos, señales de 0 a 10 volts, señales de PT100 y PT1000, de termocuplas, ¿bien? Entonces, la realidad es que tenemos la posibilidad de abarcar de manera amplia una serie de sensores, siempre y cuando pongamos de por medio un intérprete que lo lleve hacia IO-Link y de ahí entremos al CMTK con esa información. Algo a considerar, sí, es que claramente los sensores que sean IO-Link ya van a tener las unidades de medición, entonces el valor que te entreguen van a ser directamente en la temperatura, en la distancia, en la velocidad, en el valor, ¿sí?, de la unidad que están midiendo, mientras que si se pasa a través de conversores IO-Link, se tiene que modificar dentro del Grafana, en las listas, digamos, las gráficas en el tiempo, lo que sería la escala de la medida que estamos realizando, para poder pasar esa medida, digamos, como eh, cruda a una medición que interprete realmente la variable de proceso. Muy parecido a lo que se hace dentro de un PLC en ese sentido. Y después, con respecto a su compatibilidad con sistemas de control o con sistemas ya de una capa superior de gestión de datos, la realidad es que, como les mostré recién, tenemos de MQTT, de OPC-UA, y si ninguno de estos llega a poder utilizarse para poder levantar los datos hacia una capa superior, porque actualmente no se tiene un software o no se tiene un equipo para poder comunicarse por alguno de estos dos, eh, se puede pensar esta interacción híbrida entre lo que es el CMTK y un sistema de control, donde utilizamos un hub IO-Link con salidas discretas para comunicar alarmas de procesos y en ese caso, como no estamos sacando la información del CMTK, la podemos visualizar y analizar localmente dentro de su servidor web. Una de las ventajas que trae también es la posibilidad de conectar múltiples CMTK a una misma página de visualización, con lo cual yo no necesito tener 200 pestañas abiertas si tengo 200 CMTK. En una sola página puedo visualizar la información de todo lo que tenga dentro de una misma red. Espero esto haya abarcado tu consulta. Eh, Quedo, bueno, a disposición si no hay alguna consulta más. Igual, reitero, acá tiene mis datos de contacto por si necesita Hernán. En mi caso, más que Sí, claro, la verdad. bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, Javier, tengo una consulta. El módulo que presentaste, que es el que recolecta los datos de los sensores, el CMTK, Sí, ¿tiene alguna salida auxiliar para cableado duro como para conectar con un sistema de control? Porque si bien mostraste que se puede tomar la decisión de detener un motor, siempre dependemos de una comunicación. O sea, en ese sentido, yo podría decirle al PLC,
por ejemplo, por Profinet, que tenga ese motor, pero no es tan tal vez confiable como si fuera con una salida de cableado duro. Claro, de hecho, la manera de comunicarlo a los sistemas de control es a través de cableado duro. Es decir, puntualmente y sin necesidad de agregar un hub adicional, lo que son los puertos del CMTK, esos cuatro puertos redonditos que vemos al costado, tienen cuatro pines. De esos cuatro pines, la comunicación IO-Link utiliza tres, que serían la alimentación en sus dos pines, el positivo y negativo, y otro pin que es para enviar la modulación de datos. El cuarto pin queda totalmente liberado y a través de la aplicación de gestión de alarmas de Valve, que es gratuita y se puede bajar desde la misma página desde donde consiguen la información del CMTK, eh, se puede enlazar cualquiera de esos pines que quedan libres, esos cuatro pines que quedan en total libres, con un cableado duro que vaya directo a una entrada de un PLC. Entonces, de esa manera, Perfecto, cuando se activa una alarma, automáticamente se activa una salida discreta y se envía al sistema de control. Si después necesitáramos más de esas cuatro alarmas, ahí sí podríamos pensar en un hub que podría tener hasta ocho alarmas, ¿bien? En un solo puerto del CMTK. perfecto, clarísimo. Y otra consulta, ¿también ustedes pueden proveer un kit que funcione para áreas explosivas o no están certificados para eso? El equipo, de hecho, no tiene ninguna certificación para áreas explosivas. De hecho, si lo llegas a ver, al menos en su versión actual, no está pensado para ir colocado dentro de un tablero de control. Lo que sí se puede pensar es quizás contar con un tablero que sea apto para zonas explosivas, ¿sí? Que sea explosion proof y utilizar sensores digamos, de seguridad intrínseca, la MUR, para poder hacer las mediciones sobre el proceso. Y después eso llevarlo digamos, al tablero y de ahí conectarlo al CMTK. Excelente, perfecto, muchas gracias. No, por favor. Sí, en realidad cualquiera de las cosas que se nos ocurran para poder aprovechar el CMTK es cuestión de darle una vuelta de rosca, de pensar, bueno, dónde empieza la limitante del equipo, dónde podemos complementar con todo lo que tenemos. La realidad, con sensores aptos para zonas explosivas, con conversores, con protecciones en todo caso, si fuesen necesarias. Eh, de vuelta, este equipo puntualmente no tiene esa certificación, pero se puede llegar a utilizar, dado que el tablero donde se instale pueda cumplir con esa certificación. Bien. ¿Alguno más que tenga una consulta, una duda? Aprovechen que me tienen en vivo y respondemos rápido. Bueno, si no hubiese ninguna otra consulta, reitero, les agradezco la participación. eh, Dejo nuevamente a disposición las redes, el contacto y esperamos sus consultas para poder seguir ofreciendo soluciones. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias, buenas tardes. Muchas